Aprecio mucho esta presentación y esta oportunidad de compartir con ustedes esta clase. Precisamente hoy estoy acá en Perú. Aquí es el hemisferio sur y estamos en pleno verano, así que aquí está haciendo mucho calor. He estado dando unas clases a los misioneros que prepara a mi hijo para mandarlos a la selva y llegamos ayer. Aquí son las 3 de la tarde y me alegra pues desde Perú. Prácticamente aquí está la selva, prácticamente, poder compartir con ustedes estas sencillas instrucciones sobre el estudio bíblico. Voy a permitirme compartir la pantalla, o si me dan oportunidad, por favor, de compartir la pantalla para ir mostrando pues la presentación que preparé para esta clase. No sé quién sea. Oh, ya está listo. Ya está listo aquí. Vamos a ver. Muy bien. Allí pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Ok. El estudio bíblico. ¿Qué es y cómo impartirlo? Son algunos conceptos sencillos, pero que necesitamos conocer y sobre todo aplicar en la evangelización. El estudio bíblico, tratando de definirlo, diríamos que es el estudio de un tema bíblico en base a preguntas y respuestas con una persona o un grupo pequeño con el propósito de conducirlos a entregar su vida a Cristo, reconociéndole como Salvador personal. Esto implica conducir a las personas. El propósito, pues, es conducir a las personas a aceptar a Jesús como su Salvador personal, llevarlas a unirse a la iglesia por medio del bautismo y convertirlas en nuevos discípulos comprometidos con la evangelización. Notemos cuál es el propósito de un estudio bíblico: conducir a las personas a Jesús, llevarlas a unirse a la iglesia por medio del bautismo y convertirlos en nuevos discípulos comprometidos con la evangelización. O sea, los tres compromisos que en algún momento mencionamos: compromiso con Cristo, compromiso con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y compromiso con la misión de Cristo, que es la evangelización. Un estudio bíblico necesita tener claros esos tres propósitos. El material de estudio, pues, es la Biblia, por supuesto, y en algunos casos también un manual doctrinal. Ya hablaremos de eso en esta clase. El método para impartir el estudio: preguntas y respuestas, y en forma personal. Bueno, tenemos el propósito, los materiales y el método. Es el estudio de un tema bíblico con una persona, un grupo de personas, una familia, un grupo pequeño, en base a preguntas y respuestas, con el propósito de conducirlos a entregar su vida a Cristo, a unirse a la iglesia y a participar en la evangelización. Esta idea de estudios bíblicos es una idea de origen celestial. El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Muchos son los que pueden dedicarse a este ramo de trabajo misionero. Una cita de Elena G. White que señala dos cosas: el origen de la idea celestial y la facilidad o sencillez de este método, que dice muchos hombres y mujeres pueden dedicarse a este ramo. Y quiero decirles que el dar estudios bíblicos es la tarea más importante que la iglesia pueda realizar, que es definitiva para el éxito en el avance evangelístico. Y desafortunadamente es lo que requiere pues más esfuerzo, más dedicación, y pocas personas lo hacen. Pero el propósito de esta clase no es solamente enseñar cómo dirigir un estudio bíblico, sino motivarles también, motivarles a dar estudios bíblicos. Noten en cuanto a la importancia de dar estudios bíblicos. Esta cita que tengo aquí en la pantalla, veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicando la palabra de Dios.
es parte de una cita más amplia donde Elena G. de White describe el movimiento de reforma que ella vio en Visiones de la Noche. De hecho, la cita comienza diciendo: en Visiones de la Noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. La reforma de la cual tanto hemos hablado, reavivamiento y reforma, no es, como algunos lo han enfocado, un llamado movimiento de reforma. Presenta la reforma como si fuera solamente que las mujeres no se corten el pelo, que usen faldas largas y que no comamos carne. Pero Elena de White, cuando nos describe cómo vio la reforma, nos dice que vio a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándole la palabra de Dios. Es una revolución evangelística lo que realmente implica el reavivamiento y la reforma. Por eso quise presentar esa cita, porque yo espero que realmente nosotros provoquemos una reforma en la iglesia y un reavivamiento, movilizando la iglesia en parejas o grupos para dar estudios bíblicos. La atención de estudios bíblicos es la actividad más importante de todo un programa evangelístico. El resultado es el resultado el resultado de la cosecha en el evangelismo público será directamente proporcional al número de estudios bíblicos atendidos previamente. Recordemos que Jesús dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y se aplica no solo al tipo de siembra, sino a la cantidad de siembra. El dar estudios bíblicos implica la siembra del evangelio. Mientras más sembramos, más podemos cosechar. Les mencioné la vez pasada que vivo actualmente en Sinaloa, una zona agrícola, y generalmente los agricultores siembran una parcela de 10 hectáreas, de las cuales recogen en promedio unas 150 toneladas de maíz. Pero pensemos en un agricultor que solo sembró media hectárea. Y luego cuando viene la cosecha, que todos meten sus máquinas, llevan los camiones para levantar las 150 toneladas de maíz, él también haga toda esa movilización. ¿Y qué va a levantar al fin? Va a levantar unas 10 toneladas nada más, o menos, unas 5 toneladas de maíz. ¿Para qué lleva camiones y máquinas trilladoras? Así ocurre en un evangelismo público cuando hemos hecho una siembra limitada. 4 o 5 personas recibieron estudios bíblicos y tenemos una campaña evangelística con toda una maquinaria y esperamos cosechar, ¿qué dijéramos? 30, 50 almas. No se puede, porque la siembra fue reducida, la cosecha no puede ser amplia. Por lo tanto, les animo a que hagamos una siembra abundante a fin de poder tener una cosecha abundante. ¿Cómo dar el estudio bíblico? ¿Cómo iniciar? Primero, es necesario saludar afectuosamente. Ahora ya no tenemos que saludarnos así, con los codos, o ni siquiera con la mano empuñada. Ahora podemos saludarnos abiertamente, estrechando afectuosamente la mano de aquellos a quien les saludamos. O si no hay la confianza para hacerlo, a lo menos con una sonrisa, con una disposición de amistad, con una disposición de aceptación. Noten, mucho depende de la manera en que tratéis a aquellos a quienes visitáis. Al saludar a una persona, podéis estrecharle la mano de tal manera que ganéis su confianza enseguida, o de una manera tan fría que ella piense que os es indiferente. Por ejemplo, cuando saludamos a una persona, pero estamos mirando para otro lado y solo extendemos la mano, ha sido un toque casual. ¿Ustedes creen que eso transmite afecto,
que eso transmite amistad, que eso transmite aceptación. Pues no. A veces cuando alguien me saluda mirando para otro lado, ni ganas me dan de darle la mano. ¿Por qué? Porque no está poniendo interés en la persona a quien supuestamente está saludando. Pero si al saludar lanzamos la mano, estrechamos afectuosamente y luego le damos una palmadita en el hombro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Podemos ganar la confianza enseguida. Y ese es un punto muy importante porque la forma como nos introducimos es el punto para abrir el corazón de las personas a fin de que nos acepten y entonces acepten el mensaje que llevamos, el saludo. Luego también pues una conversación amistosa. Propicie un ambiente favorable. Escuche con atención y paciencia. Dirija la mirada a quien está hablando y demuestre verdadero interés en las personas. Una muestra de simpatía hacia una persona es escucharla con atención. Aunque a veces la persona con quien vayamos a estudiar se suelte hablando, no importa, escúchela, aun cuando no le dé tiempo para presentar su estudio en ese momento, en esa ocasión, ya lo hará después. La persona tiene más necesidad de abrir su corazón, de que alguien lo escuche. Y le aseguro que aunque usted no le diga nada, esa persona va a agradecerle por haberlo escuchado. Eso es muy importante, que nuestro interés esté más en las personas que en cumplir con nuestra responsabilidad de dar un estudio. Recuerden que la amistad es el primer paso para ser discípulos. Bueno, si hemos ganado la confianza con un saludo afectuoso y una conversación amistosa, agradable, donde hicimos sentir bien a la persona con quien estamos tratando, con algún elogio, con alguna expresión de simpatía, o al escucharlo con atención, entonces podemos proceder a impartir el estudio bíblico. Vamos a comenzar siempre pues con una oración. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Y cuando el momento social, cuando la entrevista, cuando la plática amistosa esté concluyendo, podemos dirigirnos ahora ya para el estudio. Muy bien, vamos ahora a disponernos para estudiar la palabra de Dios, y para eso les invito a que tengamos una oración. Y entonces tenemos una breve oración con las personas. A veces podemos preguntarles si tienen alguna necesidad en particular que quisieran que presentáramos ante Dios en la oración, y hacerlo, orar por ellos. Ahora, ¿cómo presentar el estudio bíblico? Quiero hablar de dos formas de presentar el estudio. Primero, el estudio bíblico inductivo, que tiene el propósito de presentar a Cristo. Y luego el estudio bíblico deductivo, que tiene el propósito de presentar las doctrinas. Primero, el estudio bíblico inductivo se basa en un solo párrafo bíblico. Yo le recomiendo que antes de abrir el manual doctrinal, el manual bautismal, la serie de doctrinas, nos enfoquemos a estudios bíblicos inductivos. Recomendamos entre 4 y 6 estudios de este tipo. Si los damos cada semana, nos llevará de 4 a 6 semanas presentar a Cristo por medio de un estudio bíblico inductivo. ¿En qué consiste? Bueno, está basado en un solo párrafo bíblico. Evitamos traer a las personas de Éxodo a Apocalipsis, de Salmos a Hebreos, en fin, de un lado para otro. Están comenzando a recibir los estudios. Necesitamos primero guiarlos a conocer a Cristo a través de ciertos encuentros o ciertos párrafos bíblicos. El instructor guiará en la lectura y hará las preguntas, y los participantes
responderán y comentarán el contenido del pasaje leído. Por ejemplo, vamos a escoger un párrafo bíblico. Yo tengo aquí como ejemplo, digamos, el encuentro de Jesús con Zaqueo, que podría ser también el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, el encuentro de Jesús con Nicodemo, el encuentro de Jesús con la mujer pecadora, o también la parábola del hijo pródigo, o la parábola del buen samaritano. Son muchos los párrafos bíblicos de los evangelios que son cristocéntricos y que expresan el amor de Jesús. Un solo párrafo bíblico. Lo escogemos bien. Puede ser, aquí están los ejemplos. La historia de Zaqueo, Lucas 19. El encuentro de Jesús con Nicodemo, Juan 3. La mujer samaritana, Juan 4. El ciego Bartimeo, el mendigo, Lucas 18. En fin, son ejemplos, pero mencioné algunos otros. Que usted escoge ese párrafo y después del contacto amistoso, el saludo, el contacto amistoso, la oración, usted dice, muy bien, en esta ocasión vamos a estudiar la historia de Zaqueo, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Abramos nuestras Biblias. El texto base será Lucas capítulo 19. Y entonces se abre la Biblia y se lee con atención. Permita que la conversación fluya naturalmente hacia una aplicación personal. No se predica, sino que se hacen preguntas sobre lo que han leído y se les ayuda a encontrar respuestas en lo que ellos mismos leyeron. Desarrolle una serie de 4 a 6 estudios bíblicos en los que invite a la reflexión. Entonces, hay algunas preguntas que podemos hacer. Primero, ¿qué sucedió en la historia? Segunda, ¿por qué sucedió eso? Tercera, ¿qué harías tú en lugar de aquella persona? ¿Qué haría usted en lugar de aquella persona? 3 preguntas. Este tipo de estudio debe ser por un tiempo limitado. 4 a 6 semanas es un tiempo suficiente. Y también es importante determinar hora y lugar específicos para la reunión. Que sepan que no durará más de 1 hora, y 1 hora a veces puede ser mucho, 40 minutos puede ser suficiente. Y que no es necesario que preparen comida, porque a veces eso puede comprometerlos y en algún momento hasta impedir que se tenga el estudio. La gente vive deprisa y necesita saber cuál es el programa. Podemos decirles, durante estas 4 primeras semanas, estaremos viniendo el martes a las 7 de la noche para estudiar esta serie de temas en los cuales conoceremos mejor quién es Jesús. No duraremos más de 45 minutos y no se preocupe por preparar nada para comer, ni ningún aperitivo. Invite también a otras familias o familias del contacto, otros contactos cercanos o adventistas en la zona. No los abandone, aun cuando el interés o los asistentes disminuyan. Muy importante que en un estudio inductivo hay otras personas para que así vayamos conformando una especie de pequeño grupo con el cual estamos estudiando. Un grupo pequeño, no formado de adventistas, sino de personas interesadas en recibir el estudio y conocer mejor de Cristo Jesús. Muy bien, entonces, aquí están los 3 tipos de preguntas. La primera pregunta tiene que ver con la observación. ¿Qué dice el texto? Aquí se presentan los hechos de la historia. Relatan lo que pasó en la historia leída. Son preguntas del tipo, ¿qué? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién? ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? En el caso de Zaqueo, bueno, ¿dónde ocurrió? Pues en Jericó, en Jericó.
cuando Jesús se dirigía a Jerusalén ya para su crucifixión, o sea, ya durante la última semana de la vida de Cristo. ¿Cuándo? Pues la última semana. ¿Quiénes son los protagonistas? Zaqueo principalmente, por supuesto, y un hombre que era cobrador de impuestos, publicano, era judío, pero cobraba impuestos a los judíos para darlos a los romanos y además, pues quizás se quedaba con parte de los impuestos. Entonces, era un hombre despreciado de la sociedad, nadie lo quería. En fin, observación, ¿qué dice el texto? Se sube a un árbol porque sabe que Jesús va a pasar por allí. Como era chaparrito, se sube para poder ver a Jesús. Cuando Jesús llega, ¿cuál es su sorpresa? ¿Qué le llama? Zaqueo, baje de allí, porque hoy voy a comer en tu casa. Y quiero decirles que Jesús dio un gran honor a Zaqueo al ir a comer a su casa. Jesús podría ir a comer a algún otro lugar, pero escoger la casa de una persona despreciada, considerada ladrona, pues realmente Zaqueo se sintió sorprendido. Podemos imaginarlo bajando rápidamente del árbol y corriendo a su casa. Vamos a preparar que Jesús viene. Lo que ocurrió en la historia. Primera pregunta, ¿qué dice el texto? Observación. Segunda pregunta, interpretación. ¿Qué significa lo que aquí hemos leído? Bueno, aquí se trata de analizar y entender un poco más profundo lo que está escrito en el texto. Aquí las preguntas son de tipo ¿por qué? Muy bien. ¿Por qué Jesús fue a comer a la casa de Zaqueo? Porque Jesús tiene interés en aquello despreciado de la sociedad. Porque Jesús sabía que Zaqueo tenía interés en conocerlo, pero no se atrevía a acercarse. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un publicano, pero era rico, tenía mucho que dar, pero era despreciado de la sociedad. ¿Por qué? Porque Jesús ama a todo ser humano. Y ahí nosotros vamos explicando que no importa cuál sea la condición en la cual estemos o cómo nos considera la sociedad, Jesús nos ama. Y la otra pregunta, la aplicación. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significa esto para mí? Ahora estamos ya aplicando. Primero, observación. ¿Qué ocurrió? Segundo, ¿cuál fue? Perdón. ¿Cuál fue el segundo? Interpretación. Exactamente, interpretación. Y tercero, aplicación. Que la persona se vea como parte de la historia. Si yo fuera Zaqueo, ¿cómo reaccionaría? Imagínate que tú eres Zaqueo, despreciado de la sociedad, y no te atreves a públicamente encontrarte con Jesús, chaparrito, te tildan de ladrón, y de pronto Jesús dice que va a ir a tu casa. ¿Cómo te sentirías? Emocionado, sin duda, ¿no? ¿Cómo reaccionarías? Sin duda, como le dijo Zaqueo. Zaqueo dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Acaso Jesús le dio un sermón sobre mayordomía cristiana? No, pero la reacción de Zaqueo fue espontánea al experimentar el amor y la aceptación de Jesús. Así también tú puedes responder espontáneamente al amor que Jesús manifiesta por ti. Al igual que Zaqueo, Él te ama, Él se interesa en ti. Olvídate lo que piense de ti la sociedad. Jesús tiene especial interés en tu persona, en tu situación, en tu vida. Te animo a que respondas también con amor. Si yo fuera a la samaritana, en fin, ese sería un estudio bíblico inductivo. El propósito es compartir directamente el evangelio y llevar a la persona a aceptar a Jesús como Salvador personal. Primero describimos la historia, una descripción. Luego vemos el por qué
¿Qué lecciones hay allí detrás de esa historia? Y luego la aplicamos a la situación nuestra o de la persona con quienes vamos a estudiar. Elementos claves para un estudio de ese tipo: tener varios hogares como centros de estudio bíblico y ser sistemáticos y perseverantes en atender. Ahora, el estudio bíblico deductivo. Ahora, ya que presentamos a Jesús, ya que la gente se enamoró de Cristo, ya que mostramos que Jesús nos ama a todos y tiene interés personal en cada uno, ahora pasamos a las doctrinas. Un estudio bíblico deductivo para estudiar las doctrinas principales. El estudio bíblico deductivo tiene esta organización. Hay una introducción, un tema que dividimos 3, 4 partes y una conclusión. Tenga claro que en estos estudios tenemos un propósito triple. ¿Qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que sientan? ¿Y qué quiero que hagan? Si doy la doctrina de la segunda venida de Cristo, ¿qué quiero que sepan? Que sepan que Cristo ciertamente va a venir y que va a venir pronto. ¿Qué quiero que sientan? Que sientan el anhelo de estar listos para cuando Cristo venga. ¿Y qué quiero que hagan? Que resuelvan prepararse para la segunda venida de Cristo. Tengamos presente este triple propósito. ¿Qué quiero que sepan? El asunto intelectual, la enseñanza. ¿Qué quiero que sientan? El asunto del corazón afectivo. ¿Qué quiero que hagan? Poner en práctica lo que se ha enseñado. En la introducción, dirigimos la atención de las personas hacia el tema que estudiaremos. Se muestra la importancia del tema dentro del plan de salvación y hacemos un repaso del tema anterior. El propósito de la introducción es despertar el interés y la curiosidad de la persona, conseguir la atención y anunciar el tema e indicar el camino a seguir. Ahora, en el cómo dar el estudio, he puesto 7 recomendaciones. Diríamos recomendaciones o sugerencias más que consejos. Primero, procure la participación de todos. Si son 3, 4 personas, a todos inclúyalos, no solo con la mirada, sino al dirigirse a ellos y darles participación. Avance pregunta tras pregunta, porque un estudio bíblico inductivo ya va preparado. Una pregunta y la respuesta en un texto bíblico. Debe haber una secuencia y una progresión en esas preguntas. Anuncie los textos bíblicos con claridad. Primero el libro, luego el capítulo y por último el versículo. Si son personas nuevas, puede comenzar diciendo: vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 16. El Evangelio de Juan o de San Juan se encuentra en el Nuevo Testamento, porque la Biblia está dividida en 2 grandes porciones. El Antiguo Testamento, que se escribió antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que se escribió después de Cristo. Muy bien, el Evangelio de Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Es el cuarto de los primeros, o de los primeros 4 libros de los primeros libros del Nuevo Testamento, y es el cuarto de los Evangelios. San Mateo, con que empieza el Nuevo Testamento, San Marcos, San Lucas y San Juan. Allí, el capítulo 3, los capítulos están señalados con números más grandecitos dentro de la Biblia, y los versículos son las porciones más pequeñas con números más pequeños. Y así explicamos, y la gente poco a poco. No usemos número de página, no. Animemos a las personas a que aprendan a encontrar los textos. No se salga del tema. Tenga en mente los objetivos. Quizás le hace una pregunta. Si la pregunta es parte del tema, respóndala para que quede claro lo que está presentando. Sino adelante. Si la pregunta es de otro tema, puede haber 2 opciones.
decirle, muy bien, eso lo estudiaremos más adelante cuando estudiemos el tema tal. Pero si es mucha la inquietud de la persona por ese tema, por el que está preguntando, que es diferente al que usted está presentando, preferible, guarde su temita que tenía preparado y atienda al tema que la persona está preguntando. Porque pudiera ser que lleguemos a dar un estudio sobre, digamos, sobre los diezmos y ofrendas, el plan de Dios para el sostenimiento de la iglesia. Pero sucede que en la familia, recién unos 5 o 6 días antes, falleció el abuelito, falleció el abuelito. Y todos están preocupados respecto a que dónde estará, qué pasará con él y qué del alma, en fin. Y entonces usted llega con el tema de los diezmos y las ofrendas y la persona pregunta, pastor, ¿y qué pasa cuando una persona muere? Y usted sabe que han pasado por eso, preferible dejar el tema que llevaba de diezmos y ofrendas para otra ocasión y atender a la inquietud. Eso es ser sensible a las necesidades o inquietudes de la persona. Pero en condiciones normales, no salga del tema y tenga en mente los objetivos. Explique bien cada respuesta. A veces el texto bíblico que citamos, a veces no explica la respuesta o no la pone clara. Es necesario a veces reforzarla con otro texto, con otros versículos, o bien aclarar nosotros la respuesta. Que cada punto quede bien claro. Y aquí les presento otras 3 preguntas que ustedes aplicarán en el estudio inductivo. En el estudio, perdón, deductivo. En el estudio inductivo vimos 3 preguntas sobre la observación, la explicación y la aplicación. Ahora tenemos 3 preguntas en el estudio deductivo. Primera pregunta, ¿les quedó claro? ¿Les quedó claro? Si dieron el tema del sábado, por ejemplo, ¿les quedó claro que el sábado es el día de reposo? Si no quedó claro, ni para qué seguir con otro estudio. Mejor ampliar el tema del estudio del sábado. Si dimos un estudio sobre el bautismo, ¿le quedó claro que es necesario bautizarse por inmersión? Muy bien, si quedó claro, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Han pensado o has pensado en bautizarte? O si fue el tema del sábado, ¿has pensado en comenzar a guardar el sábado? Y si la respuesta es positiva, afirmativa, entonces pasamos a la última pregunta. ¿Crees que podrías empezar este sábado? Si fue en cuanto al bautismo, ¿te quedó claro que es necesario bautizarte por inmersión como fue bautizado Jesús? No, pues sí, me quedó claro. Lo has explicado muy bien. ¿Has pensado en bautizarte por inmersión y unirte a la iglesia? Pues la verdad que sí, sí lo he pensado, lo he comentado aquí con mi esposa, en fin, lo has pensado. Muy bien, entonces pasamos a otro punto. ¿Crees que podrías bautizarte este próximo sábado? Y allí, si hay algún obstáculo, entonces la persona dirá, pero es que tengo que arreglar el asunto de mi trabajo, o que estoy viviendo en unión libre, necesito casarme, en fin, ya se verá si es que hay algún obstáculo. Y si hay algunos obstáculos, hay que ayudarles a resolver esos problemas, porque les quedó claro y lo han pensado y solo les detiene ciertos obstáculos. Y como séptimo consejo o recomendación, presente todo tema en forma cristocéntrica. Que Jesús sea el tema, Él sea el atractivo, vaya, que Jesús sea el centro de cada doctrina, porque realmente así es. Por último, en la conclusión y el llamado, enfatizamos los puntos principales, contestamos algunas preguntas y aclaramos algunas dudas, invitamos a tomar una decisión y terminamos con una oración haciendo énfasis en la decisión tomada. Un resumen y un llamado y la oración. La meta de todo cristiano, en todo estudio, debe ser
que el interesado llegue a ser participante de la naturaleza divina, transformados de la corrupción a la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:1 al 11 presenta la meta que debemos proponernos en estos estudios. Primero, lograr que la persona tenga un encuentro personal con Jesús, la fe. El apóstol Pedro así lo presenta: añadid a vuestra fe virtud. Primero la fe, que confía en Cristo, pero luego añadir a la fe virtud, la sumisión a la voluntad de Cristo, obediencia a las indicaciones divinas. Primero, que conozca a Cristo. Segundo, que someta a Él. Tercero, conocimiento, aprender las doctrinas básicas de la fe. Cuarto, dominio propio, madurez cristiana, adoptando las normas cristianas. Quinto, paciencia, seguir trabajando, perseverar. Sexto, piedad, que las cualidades de Dios se reproduzcan en nosotros. Séptimo, afecto fraternal, en relación con los hermanos, unirse a la iglesia y tener un buen trato con los hermanos. Y octavo, amor, amar como Dios ama. La conocida escalera de Pedro es el propósito. Desde la fe, desde el encuentro con Cristo, hasta transformarse y ser partícipe de la naturaleza divina. Esa es la meta. ¿Qué haremos después del estudio? Bueno, después del estudio, anunciamos el próximo tema. Nos despedimos con amabilidad. Recordamos día y hora del próximo estudio y oramos por los interesados. Y entonces planifique la próxima visita. Planifique la próxima visita. No piense en el fracaso. No piense en fracaso. Y aquí quiero introducir unas citas muy importantes en cuanto a ocuparnos en dar estudios bíblicos, aun cuando no logremos que toda la gente se bautice, o aun cuando muy pocos se bauticen. En estas horas finales del tiempo de gracia, concedido a los hijos de los hombres, cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca antes. Tenemos un gran compromiso ante nuestro Dios. En estas horas finales del tiempo de gracia, Dios espera que nos levantemos a obrar como nunca antes. Y noten la importancia de que todos, como miembros del cuerpo de Cristo, tomemos una parte en la evangelización. Primero, el reavivamiento de la iglesia. Noten esa cita. Los pastores pueden predicar discursos agradables y poderosos, y puede realizarse mucha labor para edificar y hacer próspera la iglesia, pero a menos que sus miembros individuales desempeñen su parte como siervos de Jesucristo, ¿qué cosa? La iglesia estará siempre en tinieblas y sin fuerza. Lo que va a dar vitalidad a una iglesia no son los sermones poderosos de algún pastor, ni tampoco el trabajo que la junta directiva realice, sino que sus miembros individuales desempeñan su parte como siervos de Jesucristo, dando estudios bíblicos. Otra bendición de la participación individual es el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero noten lo que dice. Pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Mientras la mayor parte de los miembros de la iglesia no colaboren con Dios, el derramamiento del Espíritu Santo en forma de la lluvia tardía no ocurrirá. Y por último, la terminación de la obra será otra bendición de la participación individual. La obra de Dios en la tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los pastores y dirigentes de la iglesia. Mis hermanos, necesitamos poner en movimiento a todo miembro de iglesia.
Esto de dar estudios bíblicos no es complicado. Todo aquel que ha conocido de Cristo puede ir con otras personas y hacerlo. Y que nadie permanezca en la indiferencia. Aquí nos habla de los indiferentes. Noten esa cita, que fuerte es. Los que permanecen a la retaguardia en forma indiferente en los días de la batalla, como si no tuvieran interés y no sintieran responsabilidad alguna en la pelea, harían mejor en cambiar su conducta o en abandonar las filas de inmediato. Y claro, se trata de que nadie abandone las filas, sino que todos cambiemos nuestra conducta y asumamos nuestra responsabilidad participando en la obra de dar estudios bíblicos. Dios nos asegura: los ángeles de Dios os asistirán, acompañándoos a las moradas de las personas a quienes visitéis. Los ángeles nos acompañarán. Y otra promesa más: al visitar a la gente y conversar, orar y simpatizar con ella, ganaréis sus corazones. Esta es la obra misionera más elevada que pueda realizarse. ¿Cuál? Visitar, conversar, orar y simpatizar. Visitar, conversar, orar y simpatizar. Es la obra misionera más elevada que pueda realizarse. Mis apreciados hermanos, les animo en el nombre del Señor a que participemos en esta bendita obra de dar estudios bíblicos, porque entonces estaremos propiciando el reavivamiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo y la terminación de la obra. Recordemos el estudio bíblico inductivo: leer solo un párrafo. Primero, exploración. ¿Qué ocurre en la historia? Segundo, explicación. ¿Por qué ocurre eso? Tercero, aplicación de la historia a la situación de la persona con quien estudiamos. En el estudio bíblico deductivo, primero, ¿le quedó claro? Que expliquemos con claridad la doctrina. Segundo, ¿ha pensado usted en comenzar a hacer esto? Y tercero, ¿podría empezar ahora? ¿Es difícil hacer eso? No es difícil. ¿A cuánto le gustaría participar dando estudios bíblicos? Primero estudios bíblicos inductivos y luego deductivos. A ver, puedo ver las manos. ¿A quién le gustaría participar en esta bendita labor? Muy bien. Los ángeles de Dios os acompañarán a las moradas de aquellos a quienes visitéis. Que nadie permanezca a la retaguardia. Los que permanecen a la retaguardia en los días de la batalla, como si no tuvieran interés y no manifestaran interés alguno en la pelea, harían mejor en cambiar su conducta o en abandonar las filas de inmediato. ¿Alguien va a abandonar las filas? Nadie. Todos asumir una actitud responsable para dar estudios. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga.